La paz que tanto buscas no está en lo que tienes, ni en lo que consigues. Está en algo mucho más profundo, algo que pocos logran alcanzar. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más luchas, más te alejas de esa calma que deseas? El secreto para encontrar la verdadera paz está en una simple pero poderosa verdad. Todo comienza dentro de ti. Si te sientes atrapado en un ciclo de ansiedad, estrés o inquietud constante, es porque estás buscando la respuesta en el lugar equivocado. Hoy vas a descubrir qué es lo que realmente necesitas para liberarte de esa tensión y encontrar el equilibrio que has estado buscando. Deja de perseguir algo que nunca llega y empieza a construir la paz desde adentro. Si estás listo para romper con ese patrón, este video te mostrará cómo dar ese primer paso hacia la tranquilidad duradera. Déjame contarte una historia. Hace unos años conocí a Marta, una mujer que, a pesar de tener todo lo que siempre había soñado, no lograba encontrar paz. Tenía el trabajo perfecto, una familia que la adoraba y amigos leales. Sin embargo, su mente nunca estaba tranquila. Siempre estaba preocupada, buscando la aprobación de los demás, corriendo de un lado a otro, temerosa de que algo se rompiera. Un día, tras una larga jornada de trabajo, decidió tomarse un tiempo para sí misma. Se sentó en el parque, observando el movimiento de la gente y el viento moviendo las hojas de los árboles. Fue en ese momento que comprendió algo fundamental. Su vida nunca cambiaría mientras siguiera buscando paz fuera de sí misma. La paz no era algo que pudiera alcanzar con más logros o cosas materiales. Era algo que tenía que crear desde dentro. A partir de ese momento, Marta comenzó a cambiar su enfoque. Empezó a soltar las expectativas ajenas y a aceptar lo que no podía controlar. Poco a poco descubrió que la verdadera paz llega cuando dejas de buscarla desesperadamente y aprendes a cultivarla dentro de ti. Antes de continuar con el video, repite esto en tu mente: a partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. La paz comienza cuando dejas de luchar. El primer paso hacia la paz verdadera es dejar de resistirse a lo que no puedes controlar. Deja de pelear contra la corriente de la vida y aprende a fluir con ella. El principio de la paz interior se fundamenta en una idea radicalmente simple: deja de luchar. Esto puede sonar a una contradicción, especialmente en una sociedad que nos enseña constantemente a luchar por todo, por nuestros sueños, por el éxito, por nuestra felicidad. Pero la verdadera paz comienza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. En la filosofía estoica, esta idea se aborda en profundidad. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Lo que los filósofos estoicos nos invitan a hacer es a tomar control de nuestras respuestas emocionales y no dejar que las circunstancias externas nos arrastren a un estado de lucha constante. Imagínate por un momento que estás en un río. Luchas contra la corriente con todas tus fuerzas, nadando en la dirección opuesta, intentando ganar terreno. Pero por más que nades, la corriente siempre te lleva de vuelta. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar, simplemente te dejaras llevar por el flujo del río? Esto no significa rendirse, sino aceptar que el río tiene su curso y que tu bienestar no depende de resistir su fuerza, sino de encontrar una manera de fluir con ella. Cuando luchamos contra las circunstancias, nos agotamos, nos frustramos y perdemos la serenidad. Y aunque tengamos la mejor intención de cambiar las cosas, al final, lo único que estamos logrando es multiplicar el sufrimiento. En cambio, cuando dejamos de luchar, comenzamos a encontrar el espacio para la reflexión
y la aceptación. Esa aceptación no implica indiferencia, sino una sabia comprensión de lo que podemos y no podemos controlar. Lo que está fuera de nuestro control es irrelevante para nuestra paz. Esta frase de Epicteto es un recordatorio de que la paz no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de responder adecuadamente a ellos. La paz verdadera llega cuando aprendemos a soltar, a aceptar la incertidumbre y a reconocer que muchas de las cosas que nos causan sufrimiento no están en nuestras manos. Por ejemplo, imagina que has tenido un mal día en el trabajo. El estrés, la frustración y las preocupaciones sobre tu futuro te invaden. Si luchas contra esos sentimientos, te hundirás aún más en la desesperación. Pero si dejas de luchar contra las emociones, permites que fluyan sin aferrarte a ellas, encontrarás un espacio de calma. No es que ignores tus problemas, sino que los enfrentas desde un lugar de serenidad, sin permitir que te controlen. La paz llega cuando entendemos que no todo depende de nosotros. La vida tiene su propio curso, y luchar contra ella solo nos aleja de la tranquilidad. La felicidad y la paz interior dependen de nuestra actitud ante las circunstancias, no de las circunstancias mismas, decía Séneca. La clave está en nuestra respuesta, en nuestra capacidad de adaptarnos y encontrar equilibrio en medio del caos. La filosofía estoica nos enseña a ver la vida como un flujo constante de eventos, muchos de los cuales no podemos controlar. Lo único que sí podemos controlar es cómo elegimos reaccionar. Cada vez que nos resistimos a la corriente de la vida, estamos perdiendo energía vital. Pero cuando aprendemos a fluir con ella, la paz se convierte en nuestra compañera constante. Para ilustrar esto, piensa en una situación reciente en la que sentiste que todo estaba fuera de tu control. Tal vez fue una discusión, una situación inesperada o una adversidad que te hizo sentir impotente. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿cómo habrías reaccionado si hubieras decidido no luchar contra eso? ¿Qué pasaría si, en lugar de pelear con la realidad, simplemente hubieras aceptado la situación tal como es, con serenidad y claridad mental? La verdadera paz no está en la resistencia, sino en la aceptación de lo que es. Cada vez que dejas de luchar, te acercas un paso más a la paz que tanto deseas. No es una paz que se logra por evitar los problemas, sino una paz que se cultiva al enfrentarlos con valentía y sabiduría. Como dijo Marco Aurelio, la vida de cada uno está en sus manos y la paz depende de lo que elijamos hacer con ella. Deja de luchar contra lo inevitable, dejas de nadar contra la corriente. Solo así podrás sentir la verdadera paz, esa que proviene de aceptar el flujo de la vida y aprender a navegar en armonía con él. 2. El poder de soltar lo que no puedes controlar. ¿Por qué seguir cargando con lo que no puedes cambiar? La paz llega cuando dejas ir las preocupaciones y aprendes a enfocarte solo en lo que está en tus manos. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos atrapados en el ciclo de querer controlar absolutamente todo lo que nos rodea. Desde nuestras relaciones hasta nuestra carrera profesional, pasando por nuestra salud o el comportamiento de los demás, nos aferramos a la ilusión de que, si controlamos lo suficiente, podemos evitar el caos y asegurar nuestra paz. Pero la verdad es que vivir con ese peso constante de control es agotador y, en última instancia, contraproducente. La paz comienza cuando reconocemos una verdad simple, pero profunda. Hay cosas que están fuera de nuestro control y no podemos hacer nada para cambiarlas. Este principio es clave en la filosofía estoica, que nos enseña a enfocarnos solo en lo que podemos controlar: nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestras acciones.
Al aceptar lo que no podemos cambiar, eliminamos una gran fuente de estrés y ansiedad, permitiéndonos vivir con más serenidad y menos carga emocional. Epicteto expresó de manera clara esta idea. No es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Esto significa que no podemos controlar los eventos que ocurren en nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo los percibimos y cómo respondemos ante ellos. La clave para alcanzar la paz es aprender a soltar lo que no está en nuestras manos y concentrarnos en cómo podemos actuar de manera positiva en lo que sí podemos influir. Tomemos el ejemplo de un contratiempo en el trabajo. Imagina que te asignan un proyecto importante, pero luego surgen problemas imprevistos. El equipo no cumple con los plazos, los recursos no son los esperados o incluso tus propios superiores parecen indecisos. En ese momento puedes sentirte abrumado y frustrado por no poder cambiar esas circunstancias externas. Sin embargo, lo que puedes controlar es tu enfoque y tu actitud. Puedes decidir cómo reaccionar. Dejarte llevar por la frustración y la ansiedad, o mantener la calma y buscar soluciones. La paz verdadera se encuentra en la capacidad de soltar el peso de lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí está a tu alcance. Un aspecto esencial de este proceso es la aceptación. Marco Aurelio nos recuerda que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Aceptar que hay cosas fuera de nuestro control no significa rendirse o ser pasivos. Significa entender que, aunque no podemos cambiar los eventos, sí podemos elegir cómo nos adaptamos a ellos. La aceptación nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con más equilibrio, porque dejamos de pelear contra lo inevitable. Imagina que estás atrapado en un tráfico pesado que no puedes evitar. No hay nada que puedas hacer para que los coches se muevan más rápido o para que el tráfico desaparezca. Lo que está en tu poder es cómo respondes. Puedes pasar el tiempo frustrado, pensando en cómo ese retraso arruinará tu día. O puedes aprovechar ese momento para relajarte, escuchar música o reflexionar. Este es un ejemplo sencillo, pero poderoso, de cómo cambiar tu actitud puede transformar una situación aparentemente negativa en una oportunidad para encontrar paz. Otro aspecto crucial al soltar lo que no podemos controlar es liberarnos de las expectativas poco realistas. Muchas veces esperamos que las cosas ocurran de una manera determinada y cuando no se dan como planeamos, nos frustramos. Pero la realidad es que la vida no siempre sigue el guión que tenemos en mente. Séneca dijo una vez, es posible que lo que te pasa no te guste, pero siempre es lo que necesitas. Esta frase refleja la importancia de aceptar los imprevistos y confiar en que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, son precisamente esas experiencias las que nos enseñan y nos fortalecen. Es importante comprender que las preocupaciones sobre lo que no podemos controlar solo nos agotan emocionalmente. La ansiedad por el futuro, el miedo por lo que podría pasar o la frustración por lo que ya pasó son emociones que no nos ayudan a avanzar. Tener un corazón tranquilo no significa que las tormentas no llegarán, sino que aprendemos a navegar a través de ellas con serenidad. En conclusión, el poder de soltar lo que no puedes controlar no solo es una estrategia para reducir el estrés, sino una forma de alcanzar una paz duradera. Cuando nos liberamos de las cargas innecesarias de la preocupación y la frustración por lo que no podemos cambiar, comenzamos a vivir de manera más plena y consciente. Al final del día, la paz no proviene de controlar todo lo que nos rodea, sino de aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí está dentro de nuestras manos. Nuestra actitud,
nuestras respuestas y nuestras acciones. Aprender a soltar es el camino hacia una vida más tranquila y satisfactoria. Cada decisión que tomas es una oportunidad para entrenar tu mente. ¿Qué cambiarás desde hoy para ser más fuerte? Deja tu respuesta abajo y empieza a fortalecer tu mente. 3. Rompe el ciclo de la ansiedad y el estrés. La ansiedad te roba la paz, pero hay una manera de liberarte de ella. Aprende a reconocer sus raíces y cómo tomar control de tu mente en lugar de ser controlado por ella. La ansiedad puede ser como una sombra que te sigue constantemente, opacando tu paz interior. Yo mismo viví esa experiencia en un momento de mi vida, cuando todo parecía un torbellino de pensamientos y preocupaciones. Cada día me despertaba con una sensación de malestar, como si no pudiera detener la avalancha de pensamientos que me asediaban, constantemente preocupándome por el futuro Y sí, sentía que estaba perdiendo el control de mi mente, y con ello, de mi vida. Recuerdo que, en uno de esos momentos de desesperación, un amigo me habló sobre cómo el estoicismo podría ayudarme a gestionar todo aquello que estaba fuera de mi control. No fue una solución mágica ni instantánea, pero comenzando con un simple cambio de perspectiva, pude empezar a liberarme de esa ansiedad que me consumía. Lo primero fue aceptar que la ansiedad nace del miedo al futuro y la incertidumbre, dos cosas sobre las que no tengo poder. Como dice Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Aceptar que no todo está bajo mi control fue liberador. Es más, entender que lo único que realmente puedo controlar es mi reacción ante los eventos me permitió soltar el peso de intentar controlar lo incontrolable. Otro paso importante fue practicar la atención plena. En lugar de vivir atrapado en el futuro, empecé a enfocarme en el presente. Cambié mis pensamientos de ¿qué pasará si esto sale mal? Por ¿qué puedo hacer ahora para mejorar mi situación? Esto no solo disminuyó mi ansiedad, sino que también me dio una sensación de empoderamiento. Como decía Séneca, la ansiedad no reside en el futuro, sino en nuestra propia mente que la anticipa. Esta frase me hizo darme cuenta de que mi angustia era más un producto de mi mente que de la realidad misma. Por supuesto, no fue fácil ni rápido. Hubo días en los que los viejos patrones de ansiedad volvían a mi mente. Pero lo importante fue que comencé a tener las herramientas necesarias para enfrentarlos. Me di cuenta de que podía observar esos pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos, y poco a poco aprendí a devolverle a mi mente la paz que había perdido. Este proceso no se trata de eliminar la ansiedad por completo, sino de aprender a vivir con ella sin que controle nuestra vida. Al cambiar mi enfoque y practicar la disciplina mental, la ansiedad ya no tiene el mismo poder sobre mí. Y aunque los momentos difíciles siguen llegando, ahora sé cómo enfrentarlos con calma y claridad. Como Pitágoras también enseñaba, la paz comienza cuando el corazón se libera del miedo. Este proceso de liberarme de la ansiedad fue justamente eso, un proceso de liberación del miedo y la preocupación constante. 4. La paz no es un destino, es un camino. No se trata de llegar a un lugar de tranquilidad, sino de aprender a vivir en armonía con cada paso que das. La paz es un proceso, no un objetivo final. La paz, amigo, no es algo que encuentras al final del camino. No es una meta que puedas marcar en tu lista de tareas. La paz no es ese lugar ideal donde todo está bajo control, ni una especie de premio por ser perfecto. Es un camino, y lo curioso es que no tiene fin. ¿Por qué? Porque la paz no está en lo que consigues, está en lo que vives en el momento. Imagina que cada paso que das es como una piedra que vas colocando en el sendero.
A veces el camino puede ser incómodo, con baches o rocas que te hacen tropezar. Pero, ¿sabes qué? Eso no significa que la paz se haya ido. Significa que la paz no depende de la perfección del camino, sino de cómo caminas tú. No importa lo que pase afuera. Lo que importa es cómo decides vivirlo desde adentro. Es fácil pensar que la paz está en la tranquilidad de un lugar apartado, o en esos momentos perfectos donde todo parece alineado. Pero esa idea nos hace perder el verdadero punto. La paz es la forma en que enfrentas el ruido, el caos y las tormentas. Porque sí, la vida a veces es un torbellino, pero puedes decidir cómo navegarlo. Cada momento es una oportunidad para elegir paz, incluso en medio de lo que te parece un caos total. Sócrates lo decía claramente: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y eso tiene mucho que ver con la paz. La paz comienza cuando reconoces que no todo está bajo tu control y que al aceptarlo dejas de luchar contra la corriente. Es en esa aceptación donde nace la serenidad. Entonces, la paz no es algo que se alcanza de una vez por todas. La paz es un entrenamiento diario, un hábito que con el tiempo vas cultivando. Es como cuando empiezas a ejercitarte. Al principio puede ser duro, sientes que no avanzas, pero si sigues, poco a poco tu cuerpo se va adaptando, y lo mismo pasa con la paz. La clave está en aprender a estar presente, en conectar con lo que está pasando, sin perder el centro. Recuerda que el camino hacia la paz está lleno de altibajos y es totalmente normal. Nadie te dijo que sería fácil, pero sí que puedes aprender a manejarlo. Y lo mejor es que cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a esa armonía. Es cuestión de practicarlo, de mantener la calma cuando todo se desmorona y no dejar que el caos te arrebate lo que ya llevas dentro. Así que hoy, en este mismo instante, puedes decidir comenzar. No te dejes engañar por la ilusión de un destino final. La paz está en cada respiro que tomas, en cada elección consciente que haces. No es un lugar al que llegas, es el camino que decides recorrer. 5. El silencio interno como herramienta poderosa. Vivimos rodeados de ruido, no solo el externo, sino también ese murmullo constante dentro de nuestra mente. Preocupaciones, miedos, juicios y pensamientos que nunca se detienen. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra ellos, aprendiéramos a silenciarlos? La paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de callar el caos mental y encontrar claridad en medio del ruido. Los antiguos filósofos sabían que la clave para una vida plena era controlar la mente. Séneca nos recuerda: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de ese tiempo se nos escapa en pensamientos inútiles, preocupaciones por el futuro o arrepentimientos por el pasado. El silencio interno no es simplemente estar callado, sino lograr un estado mental donde la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El mundo moderno está diseñado para mantenernos distraídos. Redes sociales, noticias, trabajo, responsabilidades, todo nos empuja a estar en constante movimiento, pero la mayor batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. El ruido mental nos desconecta del presente, nos llena de ansiedad y nos impide ver con claridad. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido agobiado por situaciones que solo existen en tu cabeza? Preocupaciones sobre lo que otros piensan, arrepentimientos por errores pasados o miedo al futuro. Ese ruido interno nos consume, nos roba energía y nos aleja de la tranquilidad que buscamos. El silencio interno no es apagar la mente, sino entrenarla para no ser esclava del caos.
En lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento, obsérvalo como si fuera una nube en el cielo. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra interpretación de los hechos. Cada pensamiento negativo que aparece solo tiene poder si decides aferrarte a él. Cuando la mente se acelera, la respiración suele volverse superficial. Detente, respira profundo. Conectarte con la respiración es una forma sencilla de traer tu atención al presente y cortar el ruido interno. Estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos incomoda. Pero es en esos momentos de quietud donde la mente se reorganiza y encuentra equilibrio. Unos minutos de silencio al día pueden cambiar por completo tu estado mental. Mucho del ruido mental proviene de querer controlar lo incontrolable. Marco Aurelio lo resumió en una frase: si te perturba algo externo, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu percepción de ella. Cuando aprendes a callar el ruido mental, descubres una verdad sorprendente. La paz que buscabas siempre estuvo dentro de ti. No necesitas que el mundo cambie, solo aprender a cambiar tu relación con tus pensamientos. La calma no es la ausencia de ruido, sino la capacidad de no dejarte arrastrar por él. Tu mente puede ser tan fuerte como decidas que sea. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla aún más? Escribe tu compromiso y empieza a crear tu mejor versión. 6. La importancia de la aceptación en tu camino hacia la paz. Aceptar lo que no puedes cambiar no significa rendirse, sino liberar tu energía para lo que sí puedes transformar. La paz llega cuando aprendes a aceptar lo inevitable. Aceptar no es resignarse, es soltar la cuerda que te ata al sufrimiento inútil. Muchas veces la batalla más desgastante no es contra lo que sucede, sino contra nuestra propia resistencia a ello. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, que la vida debería seguir nuestros planes, y cuando no lo hace, peleamos contra la realidad. Pero, ¿qué ganamos con eso? Nada, solo agotamiento, frustración y una sensación constante de lucha interna. La verdadera paz comienza cuando entiendes que hay cosas que simplemente no están en tus manos. No se trata de rendirse, sino de redirigir tu energía hacia lo que sí puedes cambiar. Marco Aurelio lo decía claramente: si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. En otras palabras, el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de cómo los interpretamos. Aceptar lo inevitable no significa que te guste o que estés de acuerdo con ello. Significa que eliges no desgastarte inútilmente. Es entender que la vida no te debe nada, que no todo será justo, que no todas las personas actuarán como esperas. Es ver la realidad sin filtros y tomar decisiones desde ahí, en lugar de quedarte atrapado en el ¿por qué me pasa esto a mí? Y aquí está el punto clave. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, algo increíble sucede. Te liberas. Te das cuenta de que hay un espacio enorme dentro de ti para enfocarte en lo que sí puedes transformar. Puedes mejorar tu actitud, tu perspectiva, tus acciones. En vez de quedarte atrapado en la queja, empiezas a moverte. La aceptación es un músculo que se entrena. No ocurre de un día para otro, pero cada vez que eliges aceptar, en lugar de resistir, cada vez que decides enfocarte en lo que depende de ti, en lugar de en lo que está fuera de tu control, te acercas un paso más a la paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin que destruyan tu equilibrio interno. 7. El equilibrio entre acción y calma. Encontrar paz no significa inactividad, es aprender a equilibrar el esfuerzo con momentos de calma.
La paz está en saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. En la vida, muchas veces oscilamos entre dos extremos: el agotamiento por hacer demasiado y la culpa por no hacer lo suficiente. Pero la verdadera paz no está en ninguno de estos extremos, sino en el equilibrio entre ambos. Actuar sin descanso lleva al desgaste, pero la inacción nos condena a la frustración. Aprender a moverse con intención y a detenerse con sabiduría es la clave para una vida en armonía. Los estoicos entendían esto a la perfección. Marco Aurelio nos recuerda: haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. Esto no significa obsesionarse con la productividad, sino actuar con propósito, sin dispersar energía en lo que no importa. La acción es esencial, pero debe estar guiada por la razón, no por la ansiedad. Por otro lado, el descanso no es sinónimo de pereza, sino de estrategia. Un guerrero no puede luchar eternamente sin recuperar fuerzas. La mente y el cuerpo necesitan pausas para mantenerse en equilibrio. Sin embargo, muchos temen la calma porque la asocian con debilidad o falta de ambición. Nada más alejado de la realidad. La calma no es ausencia de movimiento, sino la capacidad de elegir cuándo moverse y cuándo esperar. Piénsalo. Cuando te dejas llevar por el impulso de hacer todo al mismo tiempo, terminas agotado, improductivo y sin claridad. En cambio, cuando actúas desde la calma, cada decisión es más efectiva. La paz surge cuando encuentras ese punto medio entre la acción constante y el descanso consciente. Los momentos de quietud no son una pérdida de tiempo. Séneca decía: retírate en ti mismo cuanto puedas, mezcla contigo a hombres que te hagan mejor y a quienes puedas hacer mejores. El descanso no solo recupera energías, sino que también permite la reflexión, la mejora personal y la claridad para la siguiente acción. En el mundo moderno, estamos programados para creer que estar ocupados es sinónimo de éxito, pero llenar el día de tareas sin dirección solo crea agotamiento. ¿De qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas? A veces, la mejor forma de avanzar es detenerse y evaluar el camino. El equilibrio entre acción y calma se encuentra en la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo observar. Epicteto enseñaba: no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos, lo que nos afecta. Una mente en calma puede tomar mejores decisiones y actuar con mayor precisión. La clave está en aprender a escuchar. Escuchar al cuerpo cuando necesita descanso. Escuchar a la mente cuando pide claridad. Y sobre todo, escuchar a la vida cuando muestra señales de que es momento de moverse o de esperar. Cuando logras este equilibrio, dejas de ser esclavo del tiempo y empiezas a moverte con inteligencia. Actuar con propósito y descansar con intención es la fórmula para una paz verdadera. La clave no es hacer más ni hacer menos, sino hacer lo necesario en el momento correcto. 8. Deja de buscar la paz afuera. Vivimos buscando soluciones externas para alcanzar la paz, pero la verdad es que está dentro de ti. La paz empieza en tu interior, no en lo que te rodea. Pasamos la vida persiguiendo la paz como si fuera un objeto que se puede comprar, como si estuviera escondida en algún lugar esperando a ser encontrada. Creemos que llegará cuando tengamos más dinero, cuando logremos ese ascenso, cuando estemos en la relación perfecta o cuando finalmente podamos viajar a ese destino soñado. Pero ¿cuántas veces has conseguido algo que deseabas y después de un tiempo la inquietud volvió? Eso pasa porque la paz no está afuera, no está en las circunstancias, en las personas o en los logros. Está dentro de ti. Es un estado que se cultiva, no una recompensa que el mundo te da cuando todo está en orden. Y la gran verdad
es que el mundo nunca estará completamente en orden. Siempre habrá problemas, desafíos y cambios inesperados. Si tu paz depende de lo externo, siempre estarás en peligro de perderla. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden y encontrarás la paz. No significa conformarse, sino aprender a vivir sin que lo externo dicte tu bienestar. Cuando dejas de esperar que el mundo te dé paz y empiezas a construirla dentro de ti, te vuelves inquebrantable. Así que deja de buscar afuera lo que solo puedes crear dentro. La paz no es algo que encuentras, es algo que decides. Es la forma en que interpretas la vida, la actitud con la que enfrentas los desafíos y la capacidad de estar presente sin depender de que todo esté perfecto. Es el momento en que entiendes que sin importar lo que pase a tu alrededor, nadie puede arrebatarte la calma que construyes dentro de ti. 9. El impacto de tus pensamientos en tu paz interior. Tus pensamientos crean tu realidad. Si quieres paz, comienza por cambiar la manera en que piensas. Tu mente es el lugar donde se forja tu serenidad. Tu mente es el único lugar donde la paz puede florecer o desvanecerse. No importa cuán tranquilos sean los días o cuán caótica sea la vida exterior, todo se decide en el campo de batalla de tus pensamientos. Si tu mente está en guerra, el mundo entero lo estará. Pero si logras dominarla, encontrarás calma incluso en la tormenta. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Epicteto lo expresó con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Es decir, el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que les damos. Piensa en un mismo evento. Pierdes un tren. Un pensamiento te dice: ¡qué desastre! Ahora todo mi día está arruinado. Otro te dice: tal vez esto evitó que algo peor sucediera. ¿El hecho cambió? No. Pero el pensamiento sí, y con él tu reacción emocional. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El problema es que muchos viven atrapados en un diálogo interno negativo. Se repiten frases como: no soy suficiente, siempre fracaso, nada me sale bien. Y sin darse cuenta, convierten estos pensamientos en su realidad. Pero hay algo que los estoicos nos enseñaron: los pensamientos pueden ser domados. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y es cierto. ¿Cuántas veces te has preocupado por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántos días has perdido anticipando problemas que jamás llegaron? La mente desenfrenada crea sufrimiento innecesario. Por eso, el primer paso para encontrar paz es vigilar lo que piensas. No significa ignorar la realidad ni caer en optimismo ingenuo. Significa elegir pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Cada vez que tu mente vaya hacia el caos, cuestiónala. ¿Este pensamiento me acerca a la paz o me aleja de ella? Los estoicos practicaban un ejercicio poderoso, la praemeditatio malorum, anticipar las dificultades no para angustiarse, sino para prepararse. Pensaban en los problemas con claridad, sin dramatizarlos, sin exagerarlos. No se dejaban arrastrar por la emoción, sino que enfrentaban la realidad con ecuanimidad. Aquí hay una verdad incómoda. No puedes controlar lo que piensas de inmediato, pero sí puedes elegir en qué enfocas tu atención. Si alimentas la mente con pensamientos destructivos, cosecharás ansiedad. Si la nutres con pensamientos racionales y serenos, cosecharás paz. Y esto no es solo filosofía, es ciencia. La neuroplasticidad ha demostrado que los pensamientos crean conexiones en el cerebro. Cuanto más piensas de una forma, más fuerte se vuelve ese patrón. Si entrenas tu mente en la calma,
La calma se convertirá en tu estado natural. Así que, la próxima vez que un pensamiento negativo invada tu mente, detente. Pregunta, ¿esto es real o es solo una historia que me cuento? Respira. Cambia la perspectiva. La paz no está en el mundo exterior, está en cómo decides ver el mundo. Tu mente se vuelve más fuerte con cada paso que das. ¿Qué harás hoy para mejorarla? Escribe tu compromiso y toma control de tu transformación. 10. ¿Cómo encontrar equilibrio en medio del caos? La vida está llena de caos, pero dentro de ese caos hay espacio para la paz. Aprender a encontrar equilibrio en medio de la tormenta es uno de los secretos más poderosos para vivir en serenidad. El mundo nunca dejará de ser caótico. Las circunstancias cambiarán, las crisis vendrán y los problemas aparecerán cuando menos los esperes. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cómo evitar el caos, sino cómo mantenerte firme en medio de él. Los estoicos entendían que la vida es una tormenta constante. No puedes detener el viento, pero sí puedes aprender a ajustar las velas. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Piensa en un navegante en alta mar. Si el océano se agita y pierde el control, su barco será arrastrado. Pero si mantiene la calma, observa el rumbo y ajusta sus decisiones con claridad, podrá atravesar la tormenta sin hundirse. Lo mismo sucede en la vida. El caos es inevitable, pero tu respuesta ante él es tu elección. El equilibrio en medio del caos comienza con una sola cosa: aceptación. Muchos se desgastan luchando contra lo inevitable, resistiéndose a lo que no pueden cambiar. Pero cuanto más te resistes, más sufres. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer la realidad sin dejar que ésta te consuma. La clave es aprender a separar lo que controlas de lo que no. No puedes decidir lo que el mundo te lanza, pero sí cómo lo enfrentas. No puedes evitar que otros actúen de manera injusta, pero sí elegir no reaccionar con ira. No puedes controlar la tormenta, pero sí construir un refugio interno. Séneca lo resumió con sabiduría. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. La mayoría no encuentra equilibrio en el caos porque se rinde demasiado rápido, porque se deja arrastrar por el miedo o la desesperación. Pero la calma es una decisión. Aquí hay una práctica estoica que puede ayudarte: la visualización negativa. Antes de que llegue el caos, prepárate mentalmente. Imagina posibles dificultades, no para asustarte, sino para fortalecer tu espíritu. Si ya has contemplado la posibilidad de perder algo, su impacto será menor cuando suceda. Otra técnica poderosa es el silencio interior. El ruido externo es inevitable, pero el ruido interno es opcional. La mente, cuando se deja llevar por la ansiedad, amplifica el caos. Pero si entrenas tu pensamiento para enfocarse en lo esencial, podrás encontrar paz incluso en el desorden. Y recuerda, el equilibrio no significa inactividad. A veces, la mejor forma de mantener la calma es actuar. Si hay algo que puedes hacer para mejorar la situación, hazlo sin dramatismo, sin pánico, con la serenidad de quien sabe que el control está en sus propias manos. La vida nunca será un mar en calma, pero cuando aprendes a surfear las olas, en lugar de temerles, descubres algo increíble. La paz no está en la ausencia de caos, sino en la fortaleza con la que lo enfrentas. 11. El arte de soltar el pasado. El pasado no puede ser cambiado, pero sigue teniendo poder sobre ti si no lo sueltas. Libérate de viejas cargas y encuentra la paz al vivir en el presente. El pasado es como una mochila que cargas a la espalda. Al principio puede que no pese mucho, pero con el tiempo
Cada recuerdo doloroso, cada error, cada arrepentimiento va sumando piedras hasta que se vuelve insoportable. Y lo peor es que muchas veces seguimos caminando con esa carga sin darnos cuenta de que podemos soltarla. Aquí está la verdad. No importa cuánto pienses en el pasado, no lo puedes cambiar. Lo que pasó, pasó. Pero si sigues aferrándote a ello, si sigues dándole vueltas a lo que debería haber sido, al daño que te hicieron o a las oportunidades perdidas, entonces sí sigue teniendo poder sobre ti. Y ese poder es el que te impide avanzar, el que no te deja vivir el presente con libertad. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio decía: no permitas que tu vida sea arrastrada por tu imaginación hacia el futuro o el pasado. Solo cuenta el momento presente. ¿Y qué significa esto? Que mientras sigas atado a lo que fue, te perderás lo que es. Soltar el pasado no significa olvidar ni hacer como si nunca hubiera ocurrido. Significa aceptar. Aceptar que lo que pasó no define tu futuro, que los errores fueron lecciones, que el dolor fue una etapa, pero no tu identidad, y sobre todo que cada día tienes la oportunidad de escribir una nueva historia sin las cadenas de lo que ya no puedes cambiar. Piensa en esto. Cuando sostienes algo con fuerza, tus manos están ocupadas. No puedes tomar nada nuevo hasta que sueltes lo que ya no necesitas. Lo mismo pasa con la vida. Si sigues sujetando el pasado, no tienes espacio para lo que el presente tiene para ofrecerte. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir cargando esa mochila o vas a soltarla? La paz no está en lo que quedó atrás. Está en el momento en que decides liberarte y vivir el ahora sin ataduras. 12. La paz como resultado de una mente disciplinada. La disciplina mental no es solo para el éxito, también es la clave para alcanzar paz interior. Aprende a controlar tus pensamientos y emociones, y la paz seguirá. La mente es como un jardín. Si no la cuidas, las malas hierbas crecerán rápidamente y tus pensamientos serán desordenados, erráticos, llenos de estrés y ansiedad. La disciplina mental no solo se trata de enfocar tus esfuerzos en alcanzar tus metas, sino de aprender a gestionar lo que pasa dentro de ti. Cuando tomas control sobre tus pensamientos y emociones, puedes crear un espacio interno de paz, independientemente de lo que suceda fuera de ti. La paz no es algo que simplemente llega por casualidad. Es el resultado de un entrenamiento constante de la mente. Como dice Platón, la primera y más grande victoria es conquistar a uno mismo. Esta victoria no es una cuestión de fuerza bruta, sino de tener el control consciente sobre lo que piensas, lo que sientes y cómo reaccionas ante las circunstancias. La disciplina mental es el arte de observar tus pensamientos sin dejar que te arrastren. Es reconocer cuando tu mente empieza a divagar hacia el miedo, el enojo o la ansiedad y redirigirla hacia la calma y la claridad. Es entrenarte para ser el observador de tu propio mundo interior, sin juzgarte, sin dejar que tus emociones tomen el mando. Imagina que estás en una tormenta emocional. Si no tienes control de tus pensamientos, te dejarás llevar por el viento y las olas. Pero si tienes una mente disciplinada, puedes mantenerte en calma, aunque el entorno esté agitado. La paz interior no se logra esperando que las circunstancias cambien, sino entrenando tu mente para mantener la serenidad, incluso cuando todo parece estar en caos. Pitágoras también nos recordó: el tiempo es como un río que arrastra todo. Sin embargo, nuestra mente es el timón que nos guía. Tu mente tiene el poder de dirigir tu vida. Si no la entrenas, serás arrastrado por las corrientes del estrés, la preocupación y la incertidumbre. Pero si logras cultivar la disciplina,
Mental, tu mente será el timón que te llevará a la paz interior, sin importar las turbulencias del exterior. Así que, ¿cómo puedes empezar a entrenar tu mente? Primero, reconociendo que la paz depende de tu capacidad para disciplinar tus pensamientos y emociones. Practica la autoobservación, dedica tiempo a la meditación y a estar presente, y empieza a filtrar lo que dejas entrar en tu mente. Cuanto más lo hagas, más la paz será una consecuencia natural de tu mente disciplinada. La paz no es algo que se busca, es algo que se crea desde dentro. 13. El autocuidado como base de la paz. La paz no es solo una cuestión de mente tranquila, sino también de un cuerpo sano y una emocionalidad equilibrada. Vivimos en un mundo que constantemente exige más de nosotros, que nos empuja a rendir, a hacer y a producir sin cesar. Pero, ¿de qué sirve una mente pacífica en un cuerpo agotado? La paz verdadera no puede prosperar en un entorno de descuido personal. El autocuidado es una de las claves fundamentales para alcanzar esa paz duradera que todos anhelamos. Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, expresó una verdad profunda cuando dijo: «La salud es el mayor de los bienes». Esta afirmación no se refiere solo a la salud física, sino a una forma integral de bienestar que abarca mente, cuerpo y emociones. Cuidar de ti mismo no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Sin la capacidad de mantener tu bienestar, ¿cómo podrías ser eficaz en cuidar a los demás o en afrontar los retos de la vida? El autocuidado no se limita a un spa o un descanso ocasional. Es un compromiso continuo con tu salud física, mental y emocional. Musonio Rufo, otro gran filósofo estoico, enfatizaba que el hombre virtuoso cuida su cuerpo como cuida su alma. Esto significa que, al igual que dedicamos tiempo y esfuerzo a cultivar nuestra mente y nuestro carácter, también debemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo. ¿De qué sirve tener pensamientos sabios si el cuerpo está agotado o debilitado? La paz no florecerá si el cuerpo está bajo presión constante. Este enfoque holístico del autocuidado implica no solo hacer ejercicio o descansar adecuadamente, sino también prestar atención a lo que consumes, tanto en alimentos como en información. El cuerpo y la mente están profundamente conectados y lo que uno experimenta afecta al otro. Por ejemplo, comer alimentos procesados o estar constantemente expuesto a estrés emocional puede generar ansiedad y agotamiento, mientras que elegir alimentos que nutren y tomar descansos para recargar energías tiene un impacto directo en nuestra paz interior. El autocuidado también incluye tomar un tiempo para ti mismo, para reflexionar, para hacer actividades que realmente te llenen de satisfacción y paz. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina y las exigencias diarias, olvidando que el simple hecho de tomar un respiro y disfrutar de lo que nos rodea puede devolvernos la calma. Este tiempo personal, lejos de ser un lujo, es una necesidad. Sin él, te arriesgas a perderte a ti mismo en el ruido del mundo. El autocuidado es, en definitiva, un acto de amor propio y un paso esencial hacia la paz duradera. Si no te cuidas, ¿quién lo hará? Cuidar de tu cuerpo y de tu mente no solo es un deber hacia ti mismo, sino que también es un acto de responsabilidad hacia los demás. Pues solo cuando estás equilibrado y en paz puedes ofrecer lo mejor de ti a los demás. Recuerda que el autocuidado no es un lujo ni un capricho, sino una necesidad fundamental para poder enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Tu paz comienza con el cuidado que te brindas a ti mismo. Solo entonces podrás encontrar un equilibrio profundo, capaz de sostenerte en los momentos más difíciles y de hacer que la paz se convierta en una constante en tu vida. El 14.
El poder de la gratitud en tu búsqueda de paz. La gratitud tiene un poder transformador que muchas veces subestimamos. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a querer más. Más dinero, más éxito, más cosas, más reconocimiento. Nos centramos tanto en lo que nos falta que olvidamos apreciar todo lo que ya hemos recibido. Pero lo que no entendemos es que la paz no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos. Séneca lo decía de manera clara: no es que tengamos poco, sino que desperdiciamos mucho. Cuando no somos conscientes de lo que tenemos, cuando no agradecemos por las pequeñas bendiciones diarias, nos sentimos vacíos, insatisfechos. Pero cuando te tomas un momento para reflexionar sobre todo lo que ya está en tu vida, por más pequeño que sea, algo cambia. Tu perspectiva se abre y te das cuenta de que la paz no está en lo que aún te falta, sino en lo que ya eres y en lo que ya has vivido. La gratitud cambia todo. Te hace salir del ciclo interminable de deseos insatisfechos y te ancla en el presente. Es un antídoto contra la ansiedad, porque te obliga a mirar lo que tienes, a valorar lo que has vivido y a reconocer que cada día es un regalo. Como dijo Jesús: dad y se os dará. Buena medida, apretada, remecida y rebosante os será dada. Este principio no solo aplica a lo material, sino a todo lo que la vida nos ofrece. Cuando das gracias, cuando eres consciente de lo que tienes, el universo responde con más razones para estar agradecido. La gratitud, entonces, no es solo una emoción, es una actitud. Es decidir, todos los días, enfocarte en lo positivo en lugar de lo negativo. Es reconocer que la paz no depende de tener más, sino de aprender a vivir con lo que ya tienes, a valorarlo. Porque cuando practicas la gratitud, sientes una conexión profunda con tu vida, con lo que te rodea y con lo que eres. Imagina cómo se transformaría tu día si empezaras cada mañana agradeciendo por tu salud, por tus seres queridos, por tu hogar, incluso por los pequeños momentos que damos por sentados. Este cambio de enfoque tiene un poder gigantesco para traer paz interior. La gratitud es como una lupa que, en lugar de agrandar lo que te falta, amplifica lo que ya tienes, llenándote de calma y satisfacción. Cuando aprendas a apreciar lo que tienes, la paz llegará por sí sola, porque te habrás dado cuenta de que en realidad no necesitas nada más para ser feliz. Todo lo que realmente necesitas ya está dentro de ti. 15. La resiliencia como clave para mantener la paz. La vida no siempre será fácil, pero tu capacidad de adaptarte a los desafíos sin perder la paz es lo que te permitirá seguir adelante con serenidad. La vida está llena de desafíos, momentos de incertidumbre y situaciones inesperadas que nos hacen cuestionar nuestra capacidad de seguir adelante. Recuerdo un momento de mi vida en el que todo parecía estar fuera de control. Perdí algo importante y el dolor y la frustración me embargaron. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de evitar las dificultades, sino de cómo iba a responder a ellas. La verdadera resiliencia, esa capacidad de adaptarse y seguir adelante, es lo que me permitió encontrar paz en medio de la tormenta. El estoicismo tiene una idea fundamental sobre este tema. No es el azar lo que nos afecta, sino nuestra forma de enfrentarlo. Como dijo Séneca, la dificultad es una oportunidad para crecer, no una barrera que nos impide avanzar. Es una invitación a no ver los problemas como barreras insuperables, sino como oportunidades para desarrollar nuestra fortaleza interior. La resiliencia no significa resistir de forma rígida, sino ser flexible, adaptarnos y mantener nuestra paz frente a lo que nos ocurre. Tuve que aprender que los obstáculos no tienen que robarte la paz, a pesar de que en su momento puedan parecerlo. Al principio era fácil caer en la queja o en el lamento,
Pero cuando comencé a aplicar lo que los filósofos estoicos enseñaban sobre aceptar lo que no puedo cambiar y trabajar en lo que sí puedo controlar, mi perspectiva cambió. Aprendí que la paz no está en la ausencia de problemas, sino en cómo gestionamos nuestra reacción ante ellos. Una de las lecciones más valiosas fue comprender que la resiliencia no se trata de ser invulnerable, sino de saber cuándo ceder y cuándo mantenernos firmes. Como decía Epicteto, la resistencia no es evitar las olas, sino aprender a surfearlas. Cada desafío que se presentaba era una oportunidad para poner a prueba mi capacidad de mantener la serenidad, de no dejarme arrastrar por las emociones destructivas, de tomar un paso atrás y evaluar con claridad. La resiliencia, en este sentido, se convierte en una habilidad que se entrena. Con cada adversidad que superamos, nuestra capacidad de mantener la paz aumenta. Pero esto requiere paciencia y práctica constante. En vez de luchar contra el dolor o la incomodidad, aprendí a aceptar su presencia como parte natural de la vida y a enfocarme en lo que realmente importa: mi capacidad para seguir adelante sin perder la paz interior. En este proceso, entendí que la paz no es algo que se conquista de una vez, sino algo que se cultiva con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. La vida seguirá presentando desafíos, pero lo que define nuestra experiencia es nuestra respuesta a esos desafíos. Al fortalecer nuestra resiliencia, mantenemos la calma, seguimos adelante con serenidad y transformamos cada prueba en una oportunidad para crecer. La resiliencia es, de hecho, la clave para mantener la paz en un mundo lleno de incertidumbres. Felicidades por llegar hasta este punto. Si te sientes listo para tomar las riendas de tu vida, comenta: llegué hasta aquí. Para finalizar este video, quiero dejarte con una reflexión importante. La verdadera paz no es algo que se encuentra de repente ni se obtiene sin esfuerzo. Es un proceso continuo de autoconocimiento, de aceptación de lo que no puedes cambiar, de cuidar de ti mismo y de cultivar pensamientos y emociones equilibradas. Recuerda que la paz comienza dentro de ti. No busques fuera lo que solo tú puedes encontrar en tu interior. La paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de cómo eliges responder a ellas. Al tomar control de tu mente, tu cuerpo y tus emociones, te acercarás más a esa serenidad duradera que todos buscamos. Si este video te ha ayudado a reflexionar, te invito a dejar un comentario con tus pensamientos. ¿Qué significa para ti la paz y qué pasos estás dispuesto a dar para encontrarla? Además, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido que puede ayudarte a vivir de manera más plena. Te dejo 2 videos que estoy seguro te gustarán y complementarán todo lo que hemos hablado hoy. Nos vemos en el próximo video.